¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en el consultorio de terapias alternativas Síndigo, que se encuentra ubicado en la calle de Antonio Caso 82, interior 102, en la colonia San Rafael, aquí a cuadra y media del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del metro San Cosme, 5 cuadras del metro Revolución. Programación neurolingüística es nuestro tema del día de hoy, pero antes de ir a eso, quiero recordarles que Terapias Alternativas Síndigo pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709. Repito, 044 55 16 52 8709. O bien al 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta y sean atendidos con la reflexología exploratoria, con la revisión de la columna vertebral o bien la aplicación del escáner cuántico, que es el chismosito de las terapias alternativas, que les recuerdo que tiene un 97% de asertividad para el diagnóstico de sus enfermedades crónico-degenerativas y así poder saber nosotros específicamente cuál es el diagnóstico que habremos de darles para que sean atendidos adecuadamente y puedan ustedes verdaderamente gozar de los beneficios de lo que son las terapias integrales que se dan aquí en Terapias Alternativas Síndigo, en donde utilizamos lo que es la programación neurolingüística, precisamente la psicología gestal, flores de Bach. También igual estamos trabajando todo lo que son masajes, el shiatsu, el sueco, el tailandés, el holístico, el reductivo, que es tan importante el reductivo. También igual estamos trabajando todo lo que son las terapias alternativas auxiliares, como es la cristaloterapia, la aromaterapia, la cromoterapia, la musicoterapia, la oxigenoterapia. La aparatología también es muy importante, el rayo láser, la ozonoterapia, la electroacupuntura. Tenemos estudios de gabinete como es el electrocardiograma, el ultrasonido y pues muchísimas cosas más. Pero de todo, lo más importante es precisamente la transferencia de energía cuántica con la imposición de manos, la curación con imposición de manos, manos que curan, que es el nombre específico de este tipo de técnica, que en muchas ocasiones es confundido con el Reiki, pero no, con el Reiki nada que ver, absolutamente nada que ver. Antes de que continuemos adelante, buenos días Rosana, Alma Fernández, gracias, Carmen Gasca, gracias, Gael Márquez, gracias por incorporarte. José Saucedo, bienvenido. Carmelita Gasca, gracias, prima. Eva Rocha, oye, todo el mundo me pregunta que si somos familiares. Ahí aclárales, ponles una nota de que si lo somos o no lo somos. Evita Rocha. Ivonne Rodríguez, bienvenida. César Juárez, bienvenido también. Gracias por estarnos sintonizando. Y por ahí se me escapa Adrianita, por ahí también igual, buenos días. Bueno, pues les decía, estamos trabajando con la aparatología, la transferencia de la energía cuántica. Manos que curan no es lo mismo que Reiki. Reiki es una técnica japonesa y manos que curan es una técnica americana diseñada por la científica norteamericana llamada Barbara Ann Brennan, que todavía, gracias a Dios, vive, todavía está vivita y coleando y pues pues por ahí anda. Ella trabajaba en la NASA cuando desarrolló esta técnica de la transferencia de energía cuántica a manos que curan, y créanme que es lo más científico que puede llegar a ver en cuanto a lo que es este estudio y esta técnica, porque está perfectamente avalada por todos los científicos que trabajaban con ella en un momento dado. Ellos desarrollaron, les comenté en alguna ocasión cuando estábamos hablando de Aura, una máquina que se llama Squid. Esa máquina es el antecesor de lo que ahora es el tomógrafo que tanta fama está recibiendo hoy en día en cuanto a lo que es cómo ver por dentro de lo que es el cuerpo humano y establecer la ubicación de enfermedades como tumores, cáncer, desviaciones de columna, desgarres, etcétera, qué sé yo, tantas y tantas cosas para las cuales se utiliza el tomógrafo. Bueno, pues esa máquina llamada Squid
podía ver el campo electromagnético humano. Y pues esa máquina se le quedó a la NASA y la NASA lo utiliza precisamente. Yo no dudo que ya hoy en día debe de tener muchísimas mejoras, porque estamos hablando de que esa máquina la desarrollaron Bárbara Ambrena y sus colaboradores por ahí de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Por eso les decía que es el antecesor de lo que es el tomógrafo. El tomógrafo se empezó a utilizar ya a nivel mundial por ahí de principios de los años 90. Entonces pues es muy importante esa máquina, porque esa máquina sí puede ver el campo electromagnético y no dudo que lo puede ver en tiempo real hoy en día. Entonces ahí con esa máquina la NASA corroboró la existencia del campo electromagnético humano llamado Aura, ¿sí? Y pues con eso es con lo que Bárbara Ann Brennan corroboraba lo que ella podía ver con sus ojos. O sea que no dudamos que Bárbara Ann Brennan es del tipo de personas que también igual comentamos cuando estábamos viendo Mutaciones, que ella tiene la capacidad visual de los conos para poder ver lo que es las longitudes de onda que nosotros no podemos ver con nuestros ojos normales. O sea que ella debe de tener esa mutación ahí en su organismo. Paulette, bienvenida, buenos días. ¿Qué dice Evita? Dice, no somos familiares, pero lo más probable es que usted, maestro, haya sido mi padre en otra vida. No dudo que tú hayas sido mi hija. La verdad, no dudo que tú hayas sido mi hija, porque, ay, Dios mío, cada cosa que siento por ti en los comentarios que haces, que bueno. Ok, bueno, pues aclarada la situación de que Evita y yo no somos familiares, la simple coincidencia de que nos apellidamos igual, pero bueno, pues a lo mejor igual, y como dice Evita, a lo mejor igual y fuimos familiares en otra encarnación. Pero bueno, vamos a lo que estábamos platicando acerca de lo que es la programación neurolingüística, que es el tema que nos atañe esta semana. Ya más adelante seguiremos comentando acerca de lo que es la transferencia de energía cuántica. Bueno, programación neurolingüística, les decía que es una técnica que nosotros utilizamos para poder reprogramar los falsos patrones de creencias y de conducta que tienen nuestros pacientes, haciendo conciencia primeramente de cuáles son los eventos que pues tienden a generarles las enfermedades crónico-degenerativas, los eventos emocionales y también igual los hábitos, los malos hábitos. Para lo cual pues yo espero que hayan hecho ya su listita esa famosa de hábitos que tienen ustedes, y que hayan empezado a revisar y analizar cuáles son esos hábitos que les están ocasionando problemas, tanto de salud como emocionales, y que no los dejan salir adelante o que no los dejan avanzar. Entonces yo espero que hayan hecho esa listita, porque es muy importante para que sigamos entendiendo qué es lo que se quiere alcanzar con el hecho de trabajar con la programación neurolingüística. Dado que la programación neurolingüística lo que tiene es un conjunto de técnicas que se utilizan precisamente para sustituir esos falsos patrones de creencias y de conducta. Pero para poder hacer eso, pues obviamente primero se tienen que identificar cuáles son y de dónde vienen, ¿sí? Cuáles son y de dónde vienen, para saber cómo tenemos que precisamente mover todos estos hilos dentro del subconsciente. Liz García, buenos días, gracias por unirte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mover esos hilos que se encuentran ahí dentro del subconsciente, ¿sí? Y poder accesar al lugar en donde se encuentra almacenado? Hagan de cuenta que es una computadora en la cual se quiere accesar un archivo, para el cual pues primero se tiene que saber la ubicación y el nombre. La ubicación y el nombre del archivo para poder accesarlo y ver de dónde surgió, porque en una computadora queda el historial de dónde y cuándo se hizo ese archivo, cuándo se generó ese archivo, y entonces poder ver cuáles fueron las raíces, ¿sí? Y poder saber cómo lo vamos a sustituir, por qué razón se generó, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos localizado la ubicación de esos hábitos, no digo aquí físicamente aquí, sino me refiero en la memoria.
en la memoria, en el almacenamiento que tenemos de los patrones de conducta. ¿Dónde están almacenados? Bueno, pues físicamente no vamos a saber, ¿verdad? Igual que en un disco duro de una computadora. Sabemos que ahí está el disco duro, pero no sabemos exactamente en qué parte del disco duro está almacenado lo que nosotros queremos accesar. Bueno, pues ese disco duro es nuestro subconsciente y ahí se encuentra la memoria. Entonces, en esa parte, en esa zona de nuestro cerebro, ¿sí?, tenemos que localizar ese mal hábito, ¿sí?, para saber por qué se generó, de dónde lo absorbimos, y si no encontramos en un momento dado un lugar en la historia de nuestra vida, específicamente de dónde surgió ese mal hábito, muy probablemente, o sea, me refiero que no sabemos, si no encontramos que si nos lo enseñaron nuestros padres, o bien se lo adquirimos de alguien, o sea, lo compramos de a gratis, lo absorbimos de a gratis de alguien por ahí X, ¿sí? Si no sabemos quién es, bueno, pues probablemente sea una memoria de una vida pasada. Recuerden que nosotros también, en una forma subconsciente, pues vamos expresando ciertas partes de nuestro carácter, de nuestras conductas, de lo que ya hemos ido analizando, absorbiendo y asimilado de vidas pasadas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas cuando nos llegan a preguntar, oye, ¿por qué haces esto? ¿De dónde sacas ese tipo de actitud o ese tipo de conducta o ese tipo de actividad? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo desarrollas? ¿Por qué lo llevas a cabo? Pues en muchas ocasiones contestamos, no sé, lo he tenido toda la vida lo he hecho en automático, desde chico, no sé de dónde viene. Entonces, muy probablemente ese tipo de actitudes pues provengan de vidas pasadas. O sea, miren, por ejemplo, en las noches, para cuando nos vamos a ir a dormir, ya no tenemos nada que hacer, pero sin darnos cuenta, hacemos algo que muchas personas le llaman un ritual. Ese ritual es el hecho de ir a una habitación donde están nuestras cosas, puede ser nuestra recámara o quizá alguien tenga por ahí un vestidor, ¿sí? Y entonces empieza por sacar su ropa de cama, sus sandalias, empieza a arreglar su ropa para el día siguiente, no sé, escoge el pantalón, la falda, el vestido, lo que se vaya a poner, la blusa, la camisa, la playera, no sé, ¿sí? Y los acomoda, los deja perfectamente dobladitos, y a lo mejor igual empieza a preparar sus cosas que va a necesitar llevarse al trabajo al día siguiente o a la escuela, que sus libros, que su carpeta, que no sé. Sí, o sea, y hasta el final termina cambiándose, y después de cambiarse, a lo mejor igual iba al sanitario, al tocador, a lavarse los dientes, o a lo mejor igual es del tipo de personas como un servidor que acostumbra entrar a darse una ducha antes de irse a dormir, etcétera, no sé, o sea, cosas así. Tenemos rituales y no nos damos cuenta que todas las noches antes de irnos a dormir hacemos exactamente lo mismo, y todos los días lo repetimos una y otra vez, ¿sí? Pero no sabemos de dónde viene, o sea, ¿cómo es que armamos ese famoso ritual? Bueno, pues eso es un hábito. Ese es un hábito que tenemos que dilucidar, pues de dónde salió, cómo es que lo armamos. A lo mejor es muy benéfico, ¿no? Pero a lo mejor igual y lo hemos venido desarrollando y no sabemos ni por qué lo hemos estado haciendo. Scarlett Villagrán, gracias por unirte a la transmisión, buenos días. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque esto puede ser una curiosidad. Pero en el transcurso del día realizamos muchos actos que no nos damos cuenta que ya son en automático, y esos son los hábitos. Eso que desarrollamos, o sea, por ejemplo, al sentarnos a comer,
nuestros utensilios, o sea, nuestros cubiertos tienen que estar acomodados de una cierta forma, nuestro plato tendido, nuestro plato hondo, nuestro vaso en un cierto lugar, a continuación, no sé, la bebida que nos vamos a estar sirviendo, etcétera, ¿sí? Nos gusta que los alimentos se nos sirvan de una cierta forma, etcétera. O sea, son hábitos, todos esos son hábitos, ¿sí? ¿De dónde los sacamos? ¿Por qué los tenemos? ¿Sí? Pues así como esos, que son hábitos cotidianos, cómo desayunamos, cómo comemos, cómo cenamos, cómo nos preparamos para ir a dormir, qué es lo que hacemos en las mañanas, todas las mañanas, ¿sí? Si me levanto así, aventando las cobijas, o directamente bajo los pies para enderezarme, o no sé, o sea, cosas así. Esos son hábitos diarios, ¿sí? Cotidianos, pero que de alguna forma están entremezclados con cierto tipo de hábitos que no nos damos cuenta que ya son en automático en el trayecto de todo el día, ¿Y de dónde vienen esos hábitos? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Quizás sea un poco tedioso. Ay, por Dios, o sea, ¿cómo me voy a poner a analizar yo, cómo me paro? ¿Cómo me levanto de la cama? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el chiste? El chiste es que sepas por qué haces las cosas. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde adquiriste ese hábito? Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser X, ¿sí? Pero la idea es de que vayamos identificando toda esa red, toda esa maraña de hábitos mezclados, ¿sí? Que si porque no hice esto, no puedo hacer lo demás. O sea, hay cosas que si no las hemos hecho, no continuamos con nuestras actividades en el día. Hay personas así. Oye, ¿sabes qué? Que hay que hacer es no puedo, no, es que todavía tengo que hacer esto y lo otro y aquello, bla, 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 ¿sí? Pero ahora bien, les preguntaba yo en las publicaciones que hice hoy en la mañana, hay uno muy curioso que tiene una carita y un emoticono que dice, ¿cuál es tu fobia? ¿Cuál es tu fobia? Bueno, pues no nada más cuál es tu fobia, sino también igual cuál es el mal hábito que tienes que no te deja desarrollarte. Miren, les voy a comentar. Había una persona de sexo femenino que tenía muchísimos problemas con su familia. Ya tenía más de 40 años, jamás se casó. Sus hermanas sí se casaron, ¿sí? Y las cuales pues ya tenían niños. Estos niños pues se oscilaban entre los 4 y los 8 años, ¿sí? Pero al inicio, cuando estaban pequeños, les gustaba ir a la recámara, ¿sí? Y empezar a brincar en la cama. ¿Saben qué hizo esta personita? Digo, o sea, desgraciadamente la vida que llevó fue así como que tipo monástico, porque no trabajó, o sea, sí llegó a estudiar, pero no trabajó, nunca trabajó, siempre se dedicó nada más a la casa y a cuidar a sus padres. Es el clásico miembro de la familia que se dedica a cuidar a los padres del resto de la vida. Pero bueno, entonces llegó el momento en que esta persona, cuando sabía que iba a tener la visita de sus hermanas con sus hijos, cerraba las recámaras ya con llave. Y entonces llegó el momento en que los niños pues ya no podían entrar a las recámaras y las hermanas le empezaron a preguntar, oye, ¿por qué cerraste las recámaras con llave? ¿No pueden entrar los niños? No, es que no quiero que entren. ¿Por qué? No, en las camas no se debe de brincar. Ay, por favor, son niños, o sea, ¿qué te pasa? No, a mí me enseñaron que la recámara es solamente para dormir, no para jugar. Y que la cama debe ser intocable y debe de quedar impecable. Así es que no quiero
que entren a las recámaras porque no se debe de entrar a las recámaras. Oye, hermana, ¿quién te enseñó esto? Mi madre, tu propia madre me enseñó eso. ¿Qué a ti no te lo enseñó? Oye, pero no seas tan drástica, o sea, ¿qué onda? Y empezó a tener muchos roces con su familia, con sus hermanas, porque no dejaba que sus sobrinos, pues, anduvieran deambulando ahí en la casa. Entonces, esto se tuvo que analizar y encontrar ese momento específico. ¿Saben qué es lo que sucedía? Que en alguna ocasión ella estaba brincando en la cama y la descendió. Llegó su madre, la encontró brincando en la cama y la obligó a que la tendiera, la descendiera, la tendiera, la descendiera, y así la tuvo ahí como 3 horas haciendo lo mismo. Y pues obviamente esta persona quedó muy bien entendida de que no se debía de brincar en las camas y que no se debía de entrar a la recámara en el día hasta en la noche. Se le quedó como un hábito. Se le formó una idea, un falso patrón de conducta en ese momento que le acarreó muchísimos problemas ya en la edad adulta con sus propias hermanas, ¿sí? Porque ella alguna vez lo hizo y la castigaron muy fuerte. Entonces ese hábito se le quedó y se le grabó a marro y cincel esa idea de que la recámara no era para entrar a hacer otra cosa más que para dormir, y que debía de ser respetada y que las camas debían de estar impecables a la hora de ir a dormir. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo este tipo de hábitos puede llegar a perjudicarnos tanto en el trayecto de nuestra vida, cómo puede perjudicarnos en las relaciones que nosotros llegamos a tener con los demás, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de analizar, o sea, ese tipo de hábitos, no nada más esto de la cama o cómo sentarnos a comer, ni mucho menos, no, sino muchos más hábitos. O sea, tenemos que revisar, hacer esa lista y analizar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos modificarlos? Ya una vez identificado, nosotros tenemos que tratar de mentalizar cuál es el tipo de percepción que nosotros llegamos a atender, ¿sí? O sea, tenemos 5 sentidos. Tenemos la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Y el oído. Por alguno de estos 5 sentidos nosotros podemos llegar a adquirir cierto tipo de gustos, ¿sí? Porque somos sensitivos en uno más que en otro. Es decir, nuestro aprendizaje cuando, por ejemplo, estamos en la escuela, puede ser más que nada por la práctica que por lo que nos está enseñando el maestro. Puede ser más que nada por la vista, porque estamos muy atentos a lo que está haciendo ahí el maestro en el pizarrón o en el taller, dependiendo de qué es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Lo que está haciendo en el pizarrón o lo que está haciendo en el taller, ¿sí? Y a lo mejor igual y estamos aprendiendo más por la práctica, que eso es kinestésico, así se llama. Aprender por la práctica es kinestésico, ¿sí? Pero también igual, a lo mejor igual y no estoy practicando, a lo mejor igual y no estoy poniendo atención con la vista, pero estoy escuchando, eso es aprendizaje por el oído. Entonces, cualquiera de esos 3 son los grandes métodos a través de los cuales nosotros tenemos o podemos aprender, ¿sí? Hay algunas actividades que sí requieren lo que es el gusto y el olfato, pero eso son muy pocos. Por ejemplo, los degustadores. Los degustadores aprenden ya sea por el olfato o por el gusto, ¿sí? Y por lo regular para lo que estudian es para chefs primero y ya después se especializan. Hay quienes son especialistas en vinos, hay quienes son especialistas en aromaterapia, hay quienes son especialistas en sabores, no solamente de los vinos, sino de las comidas. Por probar una comida, pueden saber cuáles son los ingredientes con los cuales se hizo, ¿sí? O inclusive con el olfato pueden saber qué se les puso, si se les puso comino, si se les puso pimienta, etcétera, ¿sí? O sea, todo ese tipo de rollos, pero eso es ya muy específico. Pero nuestro aprendizaje en la gran mayoría de la gente puede ser auditivo, puede ser visual,
o puede ser práctico. En este caso, por ejemplo, de la personita que tenía el problema de lo de las camas, ¿qué clase de aprendizaje fue? Pues fue el práctico, a través de que estar haciendo, deshaciendo, haciendo, deshaciendo, haciendo, deshaciendo, haciendo, deshaciendo, se le grabó muy bien, se le grabó muy perfectamente cómo debía de ser una recámara y cómo debía de quedar impecable. Sandy Beth, bienvenida. Ricardo Juárez, bienvenido. Entonces, esto nos denota cómo podemos nosotros identificar cuál es nuestro tipo de aprendizaje. Algunos de ustedes habrán puesto mucha atención visualmente, les decía, de lo que estaba haciendo el maestro en el pizarrón, y hasta después de estar viendo todo, hacían sus apuntes. Hay quienes auditivamente pueden llegar a aprender. En el caso de un servidor, por decir algo, desde pequeño siempre he tenido la mala costumbre, digo, así dicen, yo no sé si sea mala o no sea mala, a mí me ha funcionado. Siempre he necesitado tener música en la habitación en donde voy a estudiar, ¿sí? Entonces, cuando yo me pongo a estudiar y ya necesito aplicar ese aprendizaje, en el momento que voy a aplicar el aprendizaje, lo primero que se me viene a la mente es la música que estaba en la habitación donde estudié lo que voy a aplicar. La música, en un momento dado, funciona como un instrumento que se llama anclaje. Entonces, eso quería decir que auditivamente estaba yo utilizando una herramienta para marcar y etiquetar ese conocimiento que yo estaba adquiriendo y poder aplicarlo. Entonces, en el momento que lo llevaba a la práctica, o lo llevo a la práctica porque sigue funcionando, en mí sigue funcionando igual, ¿sí? Es recordar primero la música que estaba ahí en ese lugar cuando estaba yo estudiando. Y sobre todo, inclusive, había ocasiones y hay ocasiones en que cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo, tengo puesto a veces la televisión o tengo puesto un video, una película o no sé, y me funciona como anclaje. Hay personas que necesitan un silencio total para poder estudiar. Hay algunas otras personas que necesitan estar en un lugar específico, puede ser un jardín, puede ser específicamente una biblioteca, etc. Hay personitas que aprenden a través de películas, ¿sí? Y eso es una cuestión visual, ¿sí? Pero los tipos de aprendizaje, única y exclusivamente ustedes van a poder determinar cómo es que están aprendiendo, ¿sí? Cómo ha sido su su modelo de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden determinar si son aprendizajes por el oído, si son aprendizajes por la vista, si son aprendizajes única y exclusivamente por la práctica. Porque hay personas que no leen un manual, pero ni por vacilada, ¿sí? No saben cómo se tienen que manejar las cosas, pero en el momento que tienen el objeto en las manos, puede ser, hay personas que he visto que en su vida han tenido un celular en la mano y aprenden, empiezan a picotear y se fijan cómo funciona, cómo se aplica, etcétera, y en su vida agarran un manual del teléfono, nunca lo tocan, ¿sí? Y más sin embargo, lo usan y a veces hasta mejor que el que leyó el manual. ¿Se acuerdan de un programa que pasaba en la televisión que se llamaba, dependiendo de la localidad en donde ustedes estén, aquí en México, pasaba un programa de procedencia norteamericana que se llamaba Mejorando la Casa, con un personaje que se llamaba Tim Allen. Tim Allen, su frase promocional decía: los verdaderos hombres no necesitamos manuales, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se refería? Porque él era de aprendizaje práctico. O sea, él nunca leía los manuales, siempre andaba regándola al principio, pero después aprendía muy bien cómo se tenían que utilizar las herramientas. Él es un ejemplo clásico de lo que es el aprendizaje por la práctica,
¿sí? Entonces, esa frase, los verdaderos hombres nunca necesitamos manuales, bueno, pues eso es desde su punto de vista. Hay quienes sí necesitamos leer un manual para aprender a manejar el aparato, ¿sí? Entonces, hay quienes somos visuales, ¿sí? Pero hay quienes utilizamos el aprendizaje auditivo, ¿sí? Como un anclaje. O hay quienes inclusive cuando están en la clase, ¿sí? No voltean a ver al maestro para nada, no ven el pizarrón para nada y están en su cuaderno llevando a cabo todo lo que el maestro está diciendo porque lo están escuchando, ¿sí? Ese tipo de persona, por ejemplo, tiene un problema muy fuerte con su círculo social porque no levanta la vista para nada, ¿sí? No levanta la vista para nada cuando le están... cuando le están hablando. Entonces suele la gente reclamarle diciéndole, oye, ¿me estás poniendo atención? Sí, te estoy escuchando. Es que no me estás viendo. O sea, son personas que están acostumbrados a que se les vea a los ojos cuando están diciendo algo. Y entonces esa otra persona a la que le están reclamando suele decir, espérame, no me reclames nada, te estoy escuchando y te puedo repetir todas y cada una de las palabras que me has dicho aunque no te esté viendo. No es necesario que te esté viendo para que yo sepa lo que me estás diciendo. No te escucho con los ojos, ¿verdad? Así es que no me pidas que te esté viendo los ojos cuando me estás diciendo algo, ni tampoco te estoy esquivando. Te puedo repetir todas las palabras que tú me has dicho, ¿sí? Porque las tengo aquí grabadas. Pero ese tipo de personitas a veces son... así como que si estuviesen evadiendo. Solamente los que ya los conocen saben que sí está escuchando y que sí está poniendo atención, aunque no los mire a los ojos. Pero hay personas que sí ven directo a los ojos cuando alguien les está hablando, pero tienen una vista muy escrutadora, así como diciendo, sí, no me digas, ajá. ¿Por qué no me cuentas una de vaqueros, O sea, son muy inquisidores con la vista, ¿sí? Todos tenemos un método de poner atención y todos tenemos un método de aprender, pero no sale de esos tres. O somos prácticos, o somos visuales, o somos auditivos. Cualquiera de los tres. Y les repito, lo del olfato y lo del gusto ya es algo muy específico, muy específico. Lo demás es en forma general, funciona en forma general. Entonces, ustedes identifiquen de esa lista de hábitos que les solicité que hicieran, cómo los han ido adquiriendo, por la práctica, por la vista, por el oído. En todos funciona todo, pero hay algunos que tienen predominancia. Hay quienes aprendemos más por la vista, hay quienes aprendemos más por la práctica, hay quienes aprendemos más por el oído. Entonces, ya una vez que tengamos identificado cómo lo aprendimos y de dónde llegó, entonces sí vamos a poder empezar a hacer la aplicación de correcciones de los hábitos que nos están perjudicando. ¿Sale? Bueno, gracias Grace K por haberte conectado. Ivonne Rodríguez, gracias. Eva Rocha, gracias. Familia, gracias hija. También igual por acá Ricardo Juárez, gracias por haberte conectado. Sandy, que pases muy buenos días. Scarlett Villagrán, gracias por haberte conectado. Liz García, gracias. Paulette, gracias. Rosana, gracias. Adrianita García, gracias. José Saucedo, gracias. César Juárez, gracias. ¿Quién más tenemos por acá? Alma Fernández, gracias. Jael Márquez, gracias. Carmen, tú sí eres mi prima, gracias. Saludos allá a Laurita y a tus demás hermanas, gracias. Y bueno, son todas las personas que tengo aquí en la lista. Gracias a todos los que se conectan en el transcurso del día. Gracias de verdad por estar viendo este video y espero que les ayude muchísimo en su vida diaria. Espero estar colaborando con ustedes para que ustedes puedan ir solucionando cosas que no nos damos cuenta que nos perjudican y que podemos llegar a solucionar. Gracias, nos estamos viendo el próximo martes. Hoy es viernes, noche de viernes, no se me destrampen, todavía falta el día de mañana. Los que tenemos que trabajar todavía la tenemos que pensar, ¿sí? Pero quienes descansan mañana y descansen el domingo, que tengan un excelente fin de semana, diviértanse mucho. Hay muchas cosas en las cuales se pueden divertir sanamente y les deseo lo mejor
de lo mejor para este fin de semana. Así es que el próximo martes, igual a las 8 de la mañana, si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten, nos estaremos viendo por este medio. Mi nombre es Genaro Rocha. Recuerden los números telefónicos que ponemos a sus órdenes para que ustedes llamen y agenden su consulta. 044 55 16 52 8709, repito, 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76. Gracias y hasta el próximo martes. Diviértanse, sean felices, sean felices. Gracias. Igualmente para ustedes, amigos de YouTube, gracias y nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego.